Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre neumonía y el equipo está conformado por Mora Torres, Antonia Carolina, Olín Málaga, María del Carmen y su servidora Morales Ramírez, Lizeth Yamile. Como objetivos tenemos definir el concepto de neumonía, así como comprender la clasificación de la misma, conocer la importancia que tiene en cuanto a morbilidad en el mundo y en nuestro país, comprender la fisiopatología de la neumonía y conocer el diagnóstico médico, cuadro clínico y tratamiento farmacológico de la neumonía. Como introducción, vamos a hablarles sobre las infecciones de las vías respiratorias. El aparato respiratorio está compuesto por los dos pulmones, por la vía aérea superior. En ella se va a encontrar las fosas nasales, la laringe y la faringe, y la vía aérea inferior. En ella se va a localizar la tráquea y los bronquios. Estos van a ser conductos que conducen el aire hasta los alvéolos pulmonares. Las infecciones del tracto respiratorio se van a clasificar en función del lugar anatómico en el que se localicen, en infecciones del tracto respiratorio superior y del tracto respiratorio inferior. La diferenciación anatómica no siempre va a ser posible, ya que en algunas se extienden por varios territorios. Como ejemplo de ello tenemos la faringoamigdalitis, y puesto que la mucosa del tracto respiratorio superior es continua, una infección en cualquiera de sus sectores, como la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y los senos paranasales, puede propagarse hacia el resto. Dentro de las infecciones respiratorias del tracto inferior, vamos a encontrar la neumonía y la bronquitis. Como concepto, tenemos que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y que se va a transmitir generalmente por contacto directo con personas infectadas. Esta también puede definirse como una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal y parénquima. En etiología tenemos que el aparato respiratorio tiene una serie de mecanismos de defensa contra patógenos e irritantes para disminuir la producción de infecciones. Los mecanismos de defensa que tenemos se van a dividir principalmente en específicos. Estos van a ser relacionados con la inmunidad humoral y la mediada por células, y los inespecíficos, que va a ser el transporte mucociliar, el reflejo toxígeno, la depuración linfática y la acidez gástrica. Cuando fallan estas defensas, aumentan las posibilidades de sufrir infecciones respiratorias. Los gérmenes pueden alcanzar el pulmón y producir infecciones por tres vías: la aspiración o la inhalación a través del árbol traqueobronquial y la diseminación a través de la vascularización pulmonar. También puede ser por diseminación directa a partir de un foco extrapulmonar. Tenemos que en líneas generales los bacilos gram negativos, entre ellos los enterobacterias, como la Escherichia coli, la Serratia marcens, Enterobacter ssp y Pseudomonas aeruginosas, van a constituir la etiología más frecuente, abarcando de un 60 a un 20%, y en los enfermos sometidos a ventilación mecánica, la S. aerus se sitúa en el segundo lugar con un 10 a 30%, mientras que los microorganismos más prevalentes en la comunidad, como la S. pneumoniae, la H. influenzae o la C. pneumoniae, van a ser las más frecuentes. En cuanto a epidemiología, tenemos que en México va a ser la novena causa de mortalidad en todos los grupos etarios, pero va a ser la cuarta en menores de 1 a 5 años y la séptima en mayores de 65. Y según la OMS, es la principal causa individual de mortalidad infantil en el mundo. En el 2015 fue causa del deceso de 920.136 niños menores de 5 años, que van a representar un 15% de las defunciones en este rango de edad.
Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la clasificación, que más bien estos son los tipos de neumonía que existen. Se le da un nombre específico a la neumonía por la forma en la que una persona contrae la infección o en otros casos por el germen que la causa. Primero tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, que esta se contrae fuera de los hospitales u otros centros de salud. La mayoría de las personas obtienen la neumonía de la comunidad por la inhalación de gérmenes, especialmente durante el sueño, que viven en la boca, la nariz o la garganta. Este es el tipo más común de neumonía que se da y en la mayoría de los casos se produce durante el invierno. Cerca de 4 millones de personas contraen de esta forma la neumonía cada año y aproximadamente una de cada 5 personas que la padece tienen que ser tratadas en un hospital. Luego tenemos la neumonía hospitalaria y dice que algunas personas contraen esta neumonía durante su estadía en el hospital mientras están siendo tratados por otra patología. A esta infección se le denomina así y un paciente está en mayor riesgo de contraerla si está conectado a un respirador mecánico. Este tipo de neumonía suele ser más grave que la adquirida en la comunidad por dos razones. La primera es que el paciente ya estaba enfermo y por eso se encontraba en el hospital. Además de que los hospitales tienden a tener gérmenes que son más resistentes a los antibióticos que los gérmenes que se encuentran en el ambiente extrahospitalario. Después tenemos la neumonía asociada a la atención de la salud y los pacientes pueden contraer neumonía en otros ámbitos de la salud, como por ejemplo los asilos para ancianos, centros de diálisis y clínicas para pacientes ambulatorios. Después tenemos la neumonía por broncoaspiración y esta puede ocurrir si se inhalan alimentos, bebidas, vómito o incluso saliva de la boca hacia los pulmones. Esto puede ocurrir si algo perturba el reflejo nauseoso normal, como una lesión cerebral, por ejemplo, y problemas para degluir o el uso excesivo de alcohol y drogas. Puede acompañarse también de pus, que a su vez puede formar una cavidad en el pulmón, y cuando esto sucede, a esta cavidad se le llama absceso pulmonar. Y por último tenemos la neumonía atípica, que esta básicamente es cuando se transmite de persona a persona. Soy Carmen y les voy a presentar la fisiopatología. Bueno, tenemos que los pulmones están expuestos a microorganismos y material particular que se encuentra presente en las vías aéreas superiores, las cuales los microaspiración entran al tracto respiratorio inferior y hacen una alteración fisiopatológica fundamental. También en las neumonías se establece sobre el intercambio de gases. En condiciones normales, las vías respiratorias inferiores se encuentran estériles debido al mecanismo de defensa pulmonar. Estas defensas pueden ser innatas o adquiridas. El desarrollo de la neumonía adquirida en la comunidad es indicativo de algún defecto del mecanismo de defensa del huésped y la exposición a ciertos microorganismos de la alta virulencia. Diferentes mecanismos de acción. El primero es la inhibición de partículas infecciosas. Es probablemente el mecanismo patogénico más importante en la comunidad, por lo que debe considerarse particularmente la contribución para el desarrollo de la neumonía a microorganismos como Legionella, especies y Mycobacterium tuberculosis. Y tenemos también la aspiración de contenido gástrico u orangio. Esta es hoy en día el origen más común en la neumonía, se da por nosocomial
Y tenemos también la diseminación hematógena. Esta raramente ocurre como resultado de la broncoaspiración directa, pero todavía es considerada como un factor importante para el desarrollo de la neumonía en pacientes que se encuentran con apoyo ventilatorio mecánico. Y tenemos también la invasión desde sitios de infección en estructuras contiguas. Estas son las bacterias, la bacteria es muy común, sin embargo, no es responsable de algunos casos de neumonía. Se da por Staphylococcus aureus y predomina en varias partes del país. Tenemos la reactivación, que es latente a sí mismo, representada por un factor importante en el desarrollo de la neumonía causada por agentes patógenos. El primero tenemos a pesar de la aparición de nuevos patológicos causales por la neumonía adquirida en la comunidad, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el microorganismo más común en esta patología. Existe una variedad de otros patógenos que han sido reportados como causa de la neumonía. Entonces, en esta tenemos la neumonía, que se da de 20 a 60%, la influenzae, que se da de 3 a 10%, el aureus, que se da de 3 a 5%, el bacillus gram negativo, que se da de 3 a 10%, legionales especies, que se da de 2 a 8%, y neumonía de 1 a 6%, neumonía C, que es de 4 a 6%, el virus, que se da de 2 a 15%, la aspiración, que se da de 6 a 10%, y otros patógenos que se dan de 3 a 5%. Mientras la neumonía en las guardias comúnmente se ha aumentado en altos porcentajes que son causadas por estos patógenos, observando la poca frecuencia que tenemos en este. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico, que básicamente son los signos y síntomas que se pueden presentar al adquirir la enfermedad. Como síntomas tenemos fiebre, escalofríos y sudoración, dolor torácico y disnea y cianosis. Esto también puede ser en algunas personas, no en todas. Y como signos tenemos taquipnea, precipitaciones, broncofonía y soplo bronquial en algunos casos, y abolición de las vibraciones vocales y disminución de los ruidos respiratorios. En pacientes mayores los síntomas suelen ser inespecíficos o raramente aparece. También cabe recalcar que no todas las personas van a presentar los mismos signos y síntomas. Con diagnóstico clínico, este se va a dar primero, el médico te hará preguntas sobre tu historial clínica y luego te realizará una exploración física en la que, entre otras cosas, te escucharán los pulmones con un estetoscopio para detectar cualquier sonido anormal de burbujeo o crepitación que sugiera la presentación de neumonía. En los laboratorios se va a dar las pruebas siguientes. Primero se va a realizar un análisis de sangre, esta con la finalidad de que se encuentre algún agente patógeno adherido a este. Se va a hacer también una radiografía torácica, una pulsoximetría y una prueba de esputo. Bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial. Este toma en cuenta las enfermedades que podrían estar causando los síntomas y a menudo se requieren hacer varias pruebas. Estas permiten descartar ciertas causas y determinar si se necesitan más exámenes. Tenemos como algunas tuberculosis, neoplasias, tromboembolismo pulmonar, edema agudo del pulmón, vasculitis, neumonía eosinofílica, neumonitis por aspiración y neumonitis por radiación o fármacos. Ahora veremos el tratamiento médico, y el tratamiento para la neumonía implica la cura de la infección y la prevención de posibles complicaciones.
Los tratamientos específicos dependen del tipo y la gravedad de la neumonía, la edad y el estado de salud general. Algunos de los antibióticos son penicilinas y betalactámicos, como amoxicilina y amoxicilina clavulánico, quinolas como levofloxacino y moxifloxacino, y macrólidos como acitromicina y claritromicina. Y los analgésicos tenemos aspirina, ibuprofeno y paracetamol. Aquí el tratamiento farmacológico es cuando una saturación de oxígeno por debajo del 94% en un paciente con neumonía es un factor pronóstico y una indicación de que necesita oxigenoterapia. La elección del antibiótico se hará en base a la frecuencia del agente patógeno, severidad de la enfermedad y la vía de administración del fármaco y el lugar de la atención del paciente. Cuando haya evidencia microbiológica clara de un patógeno específico, el tratamiento empírico debe ser cambiado y enfocarse al patógeno específico. El antibiótico de elección para la neumonía por su sensibilidad es la amoxicilina a dosis de 500 miligramos 3 veces al día por vía oral por 7 días. En caso de intolerancia o hipersensibilidad a las penicilinas se puede dar doxiciclina de 200 miligramos iniciales y luego 100 miligramos cada 12 horas vía oral, o claritromicina de 500 miligramos también vía oral por 12 horas y puede ser de 7 a 10 días. En aquellos pacientes con sospecha de neumonía de moderado o alto riesgo, por considerar que la enfermedad amenaza su vida, el médico general debe iniciar los antibióticos en la comunidad con penicilina sódica intramuscular o intravenosa o bien amoxicilina de 1 gramo vía oral. El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 4 horas de ingreso del paciente con neumonía al hospital. Y bueno, el tratamiento de elección para la neumonía de alta severidad es la combinación de betalámicos de amplio espectro con macrólidos por vía intravenosa. En pacientes con alergia a la penicilina en cefalosporina de segunda o tercera generación puede utilizarse junto con un macrólido en lugar de amoxicilina ácido clavulánico, y en los pacientes que no presentan la mejoría esperada se debe efectuar una revisión de historia clínica, examen físico, esquema de antibióticos y de todos los resultados de gabinete y laboratorios por un experto. Bueno, esas son nuestras referencias bibliográficas y sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.